Buenos días, buenas tardes, en función de la parte del mundo en la que estéis. Hoy vamos a celebrar el Día del Autismo y por eso he invitado a Teresa Bou, que es logopeda y neuropsicóloga que trabaja con niños y con niñas con este diagnóstico. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Pues lo primero que quería hablar contigo era el preguntarte por las familias, las personas que conviven con personas con autismo, ya no en el ámbito familiar, sino en el colegio. Por ejemplo, cuando llega un niño, yo tengo muchos amigos que son profesores y para ellos es difícil cuando llega un niño, si no han trabajado nunca con un niño con autismo, ya no es solo cómo trato al niño, sino cómo hablo del autismo a los otros niños, para que entiendan que este niño pues tiene unas diferencias. Entonces me gustaría que me dijeras qué pautas das para en un colegio o una familia que tienen a un compañero de clase que el niño tiene autismo y su hijo no lo tiene. ¿Cómo le hablan a un niño que no tiene autismo de la discapacidad, en este caso del autismo? Perfecto. A ver, yo siempre digo que los colegios, cuando entramos en el mundo colegio, el concepto ha cambiado muchísimo. Poco a poco va cambiando, gracias a Dios, pero todavía tenemos una labor ahí muy ardua y muy dura. Los colegios poco a poco se han ido abriendo, como sabemos, ¿no? A niños con todo tipo de formas de ser diferentes, porque ya no solo hablamos de autismo, ¿vale? Tenemos a niños con un montón de discapacidades o simplemente con niños con, por ejemplo, tenemos disfemias, ¿vale? Un montón de problemáticas distintas. En un aula nos vamos a encontrar niños de 1000 formas de ser diferentes, también niños que proceden de sitios muy distintos, entonces con educaciones distintas, formas de ver el mundo diferentes, y eso nos enriquece a todos, enriquece a los niños. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que a los niños hay que empezar a hablarles de formas de ser diferentes, de formas de ver el mundo diferentes, pero desde el inicio. Y ya no solo enfocado a un niño que tenga o que no tenga determinado problema, sino desde ese punto de vista de la diversidad. Todos somos diferentes, todos tenemos cosas que aportar y eso se empieza a trabajar en los colegios o se debería empezar a trabajar en los colegios a edades muy tempranas. Comentaba lo de la disfemia, por ejemplo, porque en estos últimos meses he tenido muchas consultas por parte de madres, nos hemos puesto en contacto con los colegios, porque simplemente también ahí los profesores se ven muy limitados a la hora de qué hago ante las burlas de los demás, ante los comentarios de los niños. Y al final estamos hablando de lo mismo, de niños que se expresan de forma distinta, de niños que a lo mejor no interactúan igual con el resto, niños con TDAH, niños con dislexia, niños con TEA, ¿de acuerdo? O sea, cada uno en su diversidad, en su forma de ser, en su forma de expresarse. Y todo esto en el colegio no se tiene que trabajar o no se debería trabajar únicamente cuando detectamos que en el aula hay un niño que a lo mejor después vamos a tener que explicar, no, hayan o no hayan niños. Yo creo que en el colegio, ya te digo, desde infantil, se debe empezar a trabajar este concepto de nos podemos encontrar en la vida con gente muy diferente a nosotros, gente que se exprese diferente, que es diferente, que siente diferente. Y trabajar mucho la idea de que todos somos válidos, todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto. Entonces, desde las escuelas, sí que cuando yo me pongo en contacto con ellos, hoy en día tenemos muchos recursos para empezar a trabajar esto. Pues en Internet encontramos, gracias a Dios, esto hace muchos años no había nada. Sí que encontramos desde manuales en formato físico de papel para dar a cada niño su librito y vamos a ir trabajando, vamos a ir completando. Encontramos vídeos buenísimos donde diferentes profesionales explican las patologías o diferentes niños hablan de su vivencia personal, lo cual es muy interesante, padres que comentan. Entonces, sí que se puede trabajar mucho y se debería trabajar mucho desde las escuelas, pero ya digo, haya o no haya diversidad en mi aula, sino trabajar lo que es el concepto, porque en la vida nos vamos a encontrar con gente que es como yo o muy distinta a mí.
Me había silenciado porque tengo un poco de música de fondo. Estoy en casa, pues se oye a los vecinos, lógicamente. Pero al final lo importante es que el mensaje llegue. Y además es eso, el saber que vale, los profesores pueden y deben ayudar a los niños a entender que todos somos diferentes, pero todos somos válidos. Y también que tenemos muchos recursos en las redes que el que busca encuentra y que es relativamente fácil de encontrar. Ahora, el tema Exacto. de las familias, cuando una madre que está preocupada porque su hijo le dice, a lo mejor está más preocupada la madre que el niño. Ojo, Muchas veces cuando hay un ocurre. niño con TEA o en general diferente en un aula, pues se crea una preocupación en los padres que no son los padres de ese niño, sino los padres de los otros niños. Entonces, ¿cómo planteamos una conversación de esa madre con ese niño en el tema de hablar de discapacidad y de autismo? Vale. A ver, enlazamos esto un poco con lo de los profesores. ¿Por qué? Porque yo creo que continúa habiendo muchísimo desconocimiento. Parece mentira que han pasado tantos años. Yo empecé con esto hace ya cosa de 22 años y sí, hemos avanzado, pero hemos avanzado pasitos muy pequeños. Hay muchísimo desconocimiento por parte del profesorado. Por ejemplo, los maestros no tienen formación. Yo creo que los maestros deberían empezar a cambiar ya la idea de ser maestro. Yo no soy maestro únicamente de niños que me ponen el camino fácil. Soy maestro para todos los niños. Vengan como vengan, de dónde vengan y con las mochilas que vengan detrás. Entonces, claro, no tienen formación, no saben qué hacer, no tienen recursos y muchas veces cuando hablas con los profesores se ven un poco limitados. Y muchos de ellos, sobre todo el profesorado joven, el profesorado con muchas ganas, no digo que el más mayor no tenga ganas, pero todos sabemos que la edad te va agotando mental y físicamente. Entonces, sí que tienen muchas ganas de ayúdame, dime cómo lo tengo que hacer, porque no tengo ni idea ni de qué hacer ni cómo puedo responder bien a estas necesidades. Pues esto mismo trasladado a los padres ocurre un tanto de lo mismo. Cuando yo recibo a los padres y muchas veces o bien vienen con el diagnóstico dado o bien somos desde mi centro donde damos el diagnóstico y los padres no tienen conocimientos. Yo creo que eso es básico. Cuando yo tengo un niño con cualquier tipo de problemática, yo creo que he de formarme, he de conocer qué le pasa a mi niño, porque cuanto más conozca su problema, más sabré cómo puedo ayudarle. Y también este miedo del que estamos hablando, que muchas veces se genera primero a los padres, evidentemente. El niño no sabe nada de lo que está pasando a su alrededor, no sabe nada de su diagnóstico y el primer miedo es el de los padres. En segundo lugar, comentabas muy bien, Maca, el miedo que tienen los padres de los amigos de mi hijo, ¿no? ¿Qué va a hacer mi hijo con este niño? ¿Cómo va a reaccionar con él? ¿O podrán interactuar? Muchas veces los padres de los amiguitos de mi hijo no saben cómo dirigirse a él o no saben cómo decirle a su propio hijo, mira, es que tu amiguito, de una forma natural y normalizada, pues mira, piensa diferente a ti, no siente como tú, porque pues ponerle un nombre pero sin etiquetar, sin dramatizar, ¿no? Yo últimamente en internet encontramos, y creo que todos los que nos movemos en este mundo conocemos blogs que vienen desde padres, buenísimos blogs, donde intentan también esto, ¿no? Desdramatizar, quitar el mito, no poner etiquetas, pero evidentemente poner un nombre, porque así sabemos todos de lo que estamos hablando, pero sin mayor problema. Cuando yo digo que soy miope, no dramatizo. Cuando digo que soy, pues por ejemplo, que tengo cualquier enfermedad, ¿no? Que todos conocemos y a la que hemos quitado todo el drama, no pasa nada. No Un te escucho. diabético, te dicen tu hijo es Por diabético, ejemplo, es una problemática, pero no tiene exacto, la carga esa social. exacto. Cualquier problemática que a lo mejor nacemos con ella, pero ya conocemos, hemos desmitificado, no pasa nada. Esto sí que pasa con estas patologías que ya son menos conocidas. Hablo de otras cosas, miles de cosas. Claro, cuando nos encontramos con un niño con TEA,
ahí es como una palabra muy gorda, ¿no? A los padres, a los amigos, se nos hace una palabra muy gorda. TEA, autismo, ostras, y nos echa un poco atrás. Entonces, yo, por ejemplo, escuchando a una mamá que tiene a un niño con síndrome de Down y contaba en un congreso qué le pasó con su hijo y me pareció brillante, y era cierto, ¿no? A su hijo lo habían invitado a un cumpleaños, pero la mamá del niño que cumplía años no sabía que el amiguito al que su hijo había invitado y había puesto el nombre en la lista y quería invitar, tenía síndrome de Down. Cuando lo vio entrar por la puerta, no era como, hola, ¿este es tu hijo? Sí, este es mi hijo, ¿no? Lo habéis invitado. Ah, vale, pero te vas a quedar con él, ¿verdad? Y esa mamá contaba que, claro, el resto de mamás iban, dejaban a sus hijos y se iban de la fiesta. Ya tenían cierta edad. Y esa mamá dijo, no, no me voy a quedar, yo dejo a mi hijo. Eh, y aquella, claro, esa chica se le hizo todo muy complicado. Entonces esa mamá se dio cuenta que tal vez esa madre no estaba preparada para que ese día su hijo con síndrome de Down se quedara en esa fiesta, porque no sabía cómo manejar la situación. Es lo que tú comentabas. Muchas veces son los adultos los que no saben cómo hacerlo. Los hijos nos imitan, los niños nos copian constantemente. Si yo veo a mi mamá preocupada, pienso que realmente hay que preocuparse porque algo pasa con ese niño porque mi mamá está muy nerviosa. Claro, entonces falta muchísima información a los padres. Partiendo ya, pues decíamos, del propio padre que recibe el diagnóstico, sabemos que es un diagnóstico duro, sabemos que es un diagnóstico que a muchos padres les cae como un jarro de agua fría, porque el autismo no se ve en un inicio, porque el niño no nace con un cartelito de lo que lleva dentro, ¿vale? Entonces, no es como cuando nace un niño con síndrome de Down, que desde el nacimiento yo ya lo sé, sino que muchas veces yo tengo un niño que ha nacido feliz, alegre, todo va perfectamente hasta que llegada una edad, pues a veces es a partir del año, a veces es a partir de los 2 años, depende del nivel de TEA que tengamos, empezamos a ver que algo falla. Entonces, claro, es ese diagnóstico que a todos los padres les cae como un jarro de agua fría, porque hasta ahora todo estaba bien. Entonces, viene el desconocimiento, esa palabra tan fuerte de autismo, y los padres se ponen muy nerviosos. Entonces ahí es donde yo creo que después de pasar esa primera fase, evidentemente, de nerviosismo, que hay que pasarla, ¿no? De susto, de miedo a lo desconocido, vale, esto es lo que yo tengo, voy a formarme, voy a saber qué tengo y voy a intentar ayudar a mi hijo. Entonces, desde ese momento, yo creo que cuando ya los padres están más estabilizados, todos sabemos las fases, ¿no?, psicológicas por las que pasan las familias, a partir de ahí el padre, aparte de intentar ayudar a su hijo a mejorar cada día, a llegar lo más lejos posible, a partir de ese momento es cuando el padre tiene que empezar a normalizar con su hijo aquello que le pasa. ¿Cuándo hay que decirle a un niño que tiene TEA? ¿O cuándo hay que...? Desde el principio, no hace falta decírselo. Desde el principio hay que educar al niño, hay que enseñarle que cada cual es diferente. Y esto muchas veces, cada vez más, se trata en diferentes congresos o charlas que se dan sobre diferentes formas de ver el mundo, ¿no? ¿Cuándo hay que decirle a un niño que es TEA? ¿Cuándo hay que decirle a un niño que tiene dislexia? ¿Cuándo hay que decirle a un niño, mira, tú es que tienes TDAH? O cuando hay que decirle a un niño, por ejemplo, no vemos el mundo como tú, porque es que tú tienes daltonismo, es que tú te crees que todos vemos el mundo con tus colores, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el caso de un niño con un daltonismo muy, muy acusado. Entonces, todas estas cosas que se pueden dar, pues desde el principio. Hay que educar al niño en que todos somos diferentes, que todos tenemos cosas muy buenas, porque los niños con TEA también tienen cosas muy buenas, y que a todos nos cuesta más otras cosas. Entonces, si el niño desde el principio le vamos dando una muy buena educación de diversidad, el día que llegue ese momento lo va a ver normal, porque es que mi mamá, mi familia, todo mi entorno lleva diciéndome años que es cierto, que es que nadie somos igual que nadie, y eso es una realidad como un templo. Todos los que nos consideramos neurotípicos, ¿vale?, que nos digan cuán de neurotípicos somos y cuánto de raritos somos y quién es igual a quién, porque aquí cada uno es de un padre o de una madre y cojea por un lado. Entonces, claro, esa es la idea básica, ¿no? Y después,
siempre hay un primer momento que los padres te plantean. ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo digo? Cuando el niño lo necesite, no cuando tú necesites decírselo. Cuando el niño te exprese ese sentimiento, esa necesidad de búsqueda de qué pasa aquí, porque a lo mejor muchas veces no es él el que se ha dado cuenta que es diferente, porque él no es diferente, porque le estamos enseñando que todos somos diferentes. Muchas veces es el entorno el que le hace ver que algo pasa. Sobre todo, pues por ejemplo, sabemos que los niños con toda su inocencia a veces son un poquito malos. Eso pasa desde edades muy tempranas con la disfemia, cuando el nene llega a casa y dice, es que me dicen tartaja, pues que se burlan de mí porque me dicen que hablo así. Es el entorno el que te hace ver que tú no eres igual, tú te consideras igual al resto. Entonces, en ese momento en el que por cualquier motivo el niño le exprese a sus padres la necesidad de ir un paso más allá y saber qué está pasando, ese es el momento de empezar a hablar con mi hijo. Entonces, ¿cómo? Pues con pequeñas capsulitas, igual que hacemos con los papás. Yo el primer día que le hablo a mi hijo de TEA, no me siento y le doy una masterclass de TEA, porque eso es una locura, ¿no? Pero sí que hay papás que con toda su buena intención a veces se pasan un poco de frenada. Entonces yo le cuento a mi hijo la realidad que necesita saber. ¿Hasta dónde necesita él saber, comprender? ¿Hasta dónde llega su curiosidad? Hasta ahí le voy a explicar. Su curiosidad irá aumentando con la edad, con su razonamiento, con su capacidad de comprensión. Entonces yo siempre, la idea que yo quiero transmitir es que es el adulto el que se deja guiar por el niño, no el que guía al niño. El niño me va a pedir a mí, me va a solicitar sus demandas y yo las cubro, ya está. Entonces, es un poco el que me guía en este camino de explicarle. Es como si un niño le pregunta a sus padres, ¿no? La simple pregunta de ¿y por qué los aviones vuelan? Entonces yo, dependiendo de la edad de mi hijo, de su capacidad de comprensión y de muchas cosas, le diré simplemente pues porque tienen alas y les ponen unos motores que les dan fuerza. Ya está. Pero si le hago una clase de aerodinámica y después el niño va a decir, es que yo no te he preguntado eso. Pues sucede un poco lo mismo. Muchas veces les damos sobreinformación y el niño nos puede decir, es que mamá, yo no te he preguntado eso, no necesitaba saber tanto. Entonces, lo que te quería preguntar también, porque yo lo he consultado con varias madres ese tema, cuando el niño empieza realmente a preguntar, mira, a mí me vino un hijo un día y me dijo, mamá, yo tengo autismo. Claro que él me había oído hablar de autismo, me había oído hablar de, porque están con la antena puesta. A los maestros, pues que se piensan que no están escuchando y los niños están escuchando. Él lo había oído, estaba empapado, pero en este momento estaba dispuesto a saber. Entonces yo ya me planteo, ¿tengo que ser yo quien se lo diga o tengo que buscar un profesional que hable con él y se lo explique poco a poco? Porque otra madre sí que me comentó que sí que viven, aunque lo quieren saber, viven un proceso de duelo porque tienen que aceptar sus limitaciones. Y por eso me recomendó que buscara a las personas que la atendían normalmente y que hicieran un proceso de que él fuera conociendo sus diferencias para aceptarlas. Y tenía que hacer duelo por la que le abrazara, la que lo consolara, sería la mamá. Entonces, vale. Llegado, por lo que tú me preguntas, yo creo que tiene que ser dual. El padre tiene que darle una respuesta firme a su hijo desde la tranquilidad, lo que decíamos, si yo me pongo nervioso, le estoy transmitiendo que algo pasa. Muchas veces hablamos mucho más con el lenguaje no verbal que con el lenguaje verbal. Lo que sale por mi boca es una cosa, pero lo que el niño está viendo en mi gesto, en mi cara, en mis manos, es otra. Y eso a veces tiene más valor. Entonces, cuando un niño me pregunta, mamá, ¿yo tengo autismo? Yo le puedo responder en ese momento, pero tengo que estar preparado para ello. Y con toda la tranquilidad, sí, cariño, tienes autismo, ¿por qué? Pero desde la normalización. Mamá, ¿tengo miopía? Sí. Desde pequeñito llevas gafas, por eso. O mamá, ¿por qué me pincho insulina todos los días? Porque, cariño, tú sabes que eres diabético, ¿no? Entonces, con esa normalidad, con esa misma normalidad, el padre sí que debe, porque el profesional está ahí para guiarnos, para apoyarnos, para tener el camino paralelo al nuestro, pero los padres sois indispensables en esto. No hay mayor refuerzo emocional para un niño que sus padres. No hay mayor confianza, por mucho que mi profesional que me lleva desde que tengo uso de razón, me lo cuente, sí, pero mis padres,
son los que me ofrecen esa confianza. Entonces, el niño, ¿por qué pasa por un proceso de duelo? Pues ese proceso de duelo yo te puedo garantizar que es diferente según cómo se haya llevado la historia. Claro, si yo a mi hijo nunca le he dicho nada, porque también tenemos padres y yo respeto todas las posiciones, yo intento guiar a cada familia, intento ayudar, después cada uno toma sus propias decisiones, que es muy lícito, es tu hijo. Entonces, claro, si yo tengo un niño que nunca le he dicho nada, que se lo he intentado al revés ocultar, porque creo que le estoy haciendo un favor, porque no quiero hacerle sufrir, porque de repente un niño escucha, sabe, alguien le dice y me pregunta, mamá, ¿a mí me pasa esto? Ostras, ahí sí que va a sufrir el niño un gran proceso de duelo, porque a mí nadie me había dicho nada, ¿por qué nadie me había dicho nada? Los niños van intuyendo y en mil cosas diferentes. Entonces, yo creo que cuando un niño me pregunta, mamá, ¿yo tengo autismo? Hay que responderle en ese momento y sin ningún paño caliente ni sin ninguna... Sí, cariño, pero desde la tranquilidad y la normalidad. Sí, cariño, por eso vas a tal centro y tal. Entonces, cuando has comentado, por ejemplo, lo de él tiene que asumir sus limitaciones. ¿Limitaciones por qué? ¿Para qué? Yo tengo limitaciones en según qué cosas, pero luego tengo puntos muy buenos, muy fuertes, ¿vale? Yo, por ejemplo, todos asumimos nuestras limitaciones. Que diga el primero que es bueno en todo. Quien no ha tenido que asumir que es el más malo en educación física y el que nadie quiere escoger para su grupo de fútbol. Claro, ¿quién no quiere asumir que cuando había un concurso de pintura en su colegio tal, es que los padres tienen hasta vergüenza de ver su dibujo? ¿Eso no son limitaciones? ¿Eso no es que yo tengo esas capacidades mucho menores que otra persona que en eso es muy bueno? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, a normalizar. ¿A qué llamo yo limitaciones? ¿A algo en lo que no soy tan bueno? Ostras, es que yo soy buena en una cosa, a lo mejor realmente destaco en otro montón, soy normalita y luego hay algunas cosas que es que soy mala, mala. Yo también tengo limitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿a quién se le da bien la música? Yo toco el violín desde que tengo 4 años, ¿vale? Se me da bien, tengo esa aptitud, pero luego está mi marido, por ejemplo, que es malo hasta decir basta. Tiene una limitación, es que está sordo, no escucha bien. Bueno, todos tenemos nuestras buenas capacidades. Entonces, claro, cuando un niño tiene que asumir sus limitaciones, ya estamos nosotros diciéndole, es que tú eres diferente. No, cariño, o sea, tú es que eres bueno en muchas cosas y yo a mi hijo lo conozco desde que ha nacido y sé en lo que es bueno y sé lo que tengo que potenciar. Y luego hay cosas que se te dan mal, como al resto de tus compañeros. Entonces, claro, él tiene que, sí, que a lo mejor entender que esa palabra él la tiene, pero es que todos tenemos palabras, ¿vale? Entonces, ahí es a lo que voy, que desde muy pequeñitos ellos tienen que normalizar el vocabulario, tienen que normalizar cualquier tipo de etiqueta, por llamarlo así, que se nos va poniendo a todos a lo largo de la vida. Entonces, bueno, tú tienes autismo, pues como cualquier persona tiene a lo largo de su vida 1000 cosas, ¿no? Entonces, si esto se ha trabajado desde el principio, se ha hecho bien, se ha llevado un buen proceso, el día en que el niño dice, ah, vale, es que todo esto que llevamos tiempo hablando en mi clase, en mi familia, ostras, esto lo tengo yo. Exacto. Y a lo mejor esto que en la clase la profesora desde pequeños, sin poner nombres, ojo, es muy importante. Yo voy presentando diferentes cosas al aula, trabajamos diferentes y de repente un niño cae del burro y dice, ¡oh! Pues esto que hemos estado hablando, si es que fulanito es así. Ah, vale, pues es que a lo mejor fulanito tiene eso. Nadie vamos con una etiqueta delante de todas las cosas que nos pasan o todas las cosas que tenemos. Entonces, ¿por qué tengo yo ir? Pero claro, eso se trabaja, ya te digo, desde edades muy tempranas y luego pues sin miedo, normalizando. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque sé que luego tienes una sesión y si querías comentar algo más, pero yo creo que la respuesta que era lo que yo quería saber, era cómo hablar de autismo
y al final es normalizando, y desde el principio, por lo menos eso es lo que me ha quedado a mí, de todo lo que has dicho, como resumen, el normalizar, el informarte qué es lo que tiene tu hijo y empezar a trabajar desde el primer día con él. Exacto. Yo creo que ese es un poco el mensaje, que cuanto antes empecemos, antes el niño lo va a ver normal, que cuanto en más sitios se hable y se normalice, pues en casa, en diferentes ámbitos, ¿no? En casa, en la escuela, en el centro al que va, en su grupo de iguales, ¿no? Es muy importante también a lo mejor los padres, yo no digo que tengan un camino sencillo, ¿eh? Los padres que tienen un niño con TEA tienen un camino duro por delante, pero no imposible. Y cuando más lo van recorriendo, más van diciendo, ostras, pues a lo mejor la cuesta no estaba tan inclinada como yo pensaba. Entonces, pues a lo mejor también por este desconocimiento general que decimos que hay en la sociedad, pues a lo mejor a día de hoy, por desgracia, es un poco trabajo de los papás, informar a los padres de los otros amiguitos, que no pasa nada. Queda mucho camino por recorrer, Maca, porque en los colegios aquí en España la situación está un poco complicada. Si supiésemos lo que se hace, por ejemplo, en Alemania, esto es otra historia totalmente diferente. Hablo de Alemania en este caso porque es lo que más conozco en este terreno. La historia es diferente, los padres están informados de otra manera, no digo que esté mucho mejor en ese aspecto de la información, pero sí que, por ejemplo, un padre de un niño con TEA entra mucho dentro del colegio, no hay barreras, el colegio lo acoge perfectamente, entonces se normaliza mucho más, los padres incluso se sienten fuertes como para formar a otras familias, tengan o no tengan hijos con TEA, ¿vale? Cualquiera, entonces sí que yo creo que está un poco más el camino recorrido, pero aquí nos queda todavía mucho, mucho que hacer. Pues al final de estas charlas el objetivo es que llegue a más gente, que no solo lo escuchemos las mamás de niño con autismo, sino que lo escuchen los profesores, que son los que pueden hacer cosas, que los padres ya, como nos toca, vamos a hacerlas. Eso está garantizado. Unos tardan más, otros tardan menos, pero acabamos haciendo. Exacto. Entonces, para que llegue cuanto más gente, pues son las personas que vean el vídeo, que lo compartan, y que este día, el día del autismo, pues que sea un día realmente de concienciación, de que conozcamos todos un poquito más para eso, para facilitarle un poco la convivencia entre todos, porque al final todos vivimos en el mismo mundo. Exacto, y quitar mitos, quitar ideas preconcebidas que calan muchas veces, por desgracia, más que la realidad. Todos tenemos mitos de todo, de cualquier cosa y de muchos aspectos relativos a la vida diaria. Y esos mitos hacen mucho daño. Y hacen mucho daño, por ejemplo, a los papás de los amiguitos de mi hijo, ¿no? Que incluso tienen miedo de que se queden con tu hijo jugando, porque ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, van a jugar como cualquier niño, se van a enfadar como cualquier niño y a lo mejor se pelean como cualquier niño. Entonces hay que desmitificar y yo creo que sí, que estos días vienen muy bien para esto, para hacer caer mitos. Venga, pues muchas gracias, lo dejamos aquí, y muchas gracias para las personas que habéis visto y que habéis compartido el vídeo. Un saludo. Hasta luego, chao.